Continuamos entonces a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, tal cual como lo hemos venido estudiando en las últimas semanas. Y acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El día de hoy vamos a ver, yo tenía pensado originalmente acabar el capítulo 12 el día de hoy, con los versículos que van del 14 hasta el 21. Pero mientras iba desarrollando el estudio, me di cuenta que estaba en los 3 primeros versículos del estudio de hoy y ya estaba como en 10 páginas de resumen. Y entonces en oración opté por dividir esta última parte del capítulo 12 en 2 sesiones, la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana. Así que con eso les siembro expectativa para que no se pierdan la de la próxima semana. Pero de todas maneras, el día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Y esta sección le hemos llamado Amor Misericordioso. Amor misericordioso. Porque entre esta y la próxima semana vamos a estar terminando el capítulo 12. Y en el capítulo 12 que hemos visto que después de que Pablo nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos, nosotros mismos, todo nuestro ser como sacrificios vivos, santos y agradables ante Dios, y que renovemos nuestra manera de pensar para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que aprendamos a que somos parte de un cuerpo, que somos muchos miembros con diferentes características, pero todos somos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y que Dios nos ha capacitado con dones para glorificarle a Él y para ayudarnos y edificarnos los unos a los otros. Y se nos enseña, y lo hemos visto en las últimas semanas, que el Señor quiere que vivamos un amor sincero, un amor vivo dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahora vamos a concluir el capítulo, entre esta semana y la próxima, con Pablo mostrándonos cómo se ve el amor cristiano, pero cuando enfrenta situaciones de la vida real. Porque una cosa es la teoría. Hermanos, ámense los unos a los otros. Qué bonito es el amor. Feliz día de la amistad, etc. Una cosa es teorizar y otra cosa es enfrentar la vida real con aquello que el Señor nos ha dado y con aquello que el Señor quiere de nosotros. Y entonces, cuando enfrentamos situaciones reales o cuando el amor cristiano es sometido a presión, entonces ahí es que aflora lo que realmente hay dentro de nosotros. Todos conocemos qué cosa es una esponja. De repente los más chibolos piensan en Bob Esponja, pero ya todos sabemos lo que es una esponja. Las esponjas antiguamente se sacaban efectivamente del mar. No sé, es un ser vivo que creo que está en el límite entre lo que es una planta y lo que es un animal, las esponjas, y de ahí sacaban y cuando se secaban las usaban como las esponjas que conocemos ahora. Pero ahora en general las esponjas son estos utensilios que se usan en las cocinas o en el baño y todo, ¿no? Y si tú compras una esponja nueva, la sacas del paquete y la aprietas y la exprimes, ¿qué sale? No sale nada porque recién la has comprado, ¿no? Pero obviamente que después la vas a usar. Ahora, si una esponja le hago que le chorree agua limpia y se llena de agua limpia la esponja, cuando apriete la esponja, ¿qué va a caer? Agua, ¿sucia o limpia? Limpia. Ahora, si después había una olla llena de tallarines rojos y le doy con la esponja, le lavo y le doy con la esponja y después ya le echo agua y todo y exprimo, ¿va a salir agua limpia? Agua sucia, agua roja. Entonces, al apretar la esponja va a salir o agua limpia o agua sucia, dependiendo de qué había adentro de la esponja en el momento en que la apreté. Entonces, no depende de qué cosa, qué presión se le ejerza para que el agua sea limpia o el agua sea sucia. No depende de la presión. No es que ya está la esponja llena del agua de tallarín rojo y le voy a hablar bonito a la esponja. Esponjita linda, mira, te voy a presionar, pero quiero que botes el agua limpia. Por más que le diga eso, cuando apriete, va a salir el agua roja, de tallarín rojo. Bueno, la presión revela lo que hay dentro realmente
de la esponja. Y salvando las diferencias, como siempre decimos, en Romanos 12, del 14 al 21, pero hoy día solamente vamos a ver desde el 14 hasta el 16, pero vamos a percatarnos de una situación similar, porque cuando somos expuestos a situaciones que ejercen presión sobre nosotros, las críticas, las traiciones o las injusticias, lo que sale, lo que aflora, demuestra de qué está lleno nuestro corazón. Si estamos llenos de orgullo, va a salir resentimiento, pero si estamos llenos de Cristo, va a salir y va a aflorar misericordia. Obviamente que hay que ser comprensivos cuando unos y otros experimentamos situaciones en la vida que ejercen presión sobre nosotros, pero hay algo que Dios espera de nosotros. Vamos a Romanos 12:14, que es la sección que empezamos el día de hoy. Vamos a ver solamente los versículos 14, 15 y 16 de Romanos 12. Y los demás los dejamos para la próxima semana. Repito, no se lo pierdan. Bueno, Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En castellano contemporáneo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Pablo aprendió esto de nuestro Señor Jesucristo. Ya todos lo hemos leído en algún momento en los evangelios, pero especialmente en el Sermón del Monte. Jesús ya enseñó acerca de este tema. Y el estándar, la norma que Dios quiere de nosotros, la estableció Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pero muchas veces queremos dejar eso como medio de lado y ponemos excusas para solapearlo, soslayarlo o pasarlo por alto. Pero no podemos pasar por alto lo que está en la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Porque esta es la vida que Dios quiere para nosotros según su voluntad. En Mateo 5:44, no voy a leer todo porque el texto es un poco más extenso, pero solamente voy a leer una sección del versículo 44 y 46 de Mateo capítulo 5, donde Jesús dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los pecadores. Entonces, como hemos leído y aprendido hace un par de semanas en Romanos 12:2, no nos conformemos a como éramos o a como es la corriente normal del mundo. No nos resignemos a ser como todos, amando solamente a los que nos aman, pero odiando y rechazando a los que han hecho algo que nos afecte. Estamos llamados a ser diferentes, a ser santos, a ser renovados en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Les pongo un ejemplo, sin ir muy lejos, pues se me acaba de ocurrir porque están acá sentaditos. Carlos y Kiarita son bomberos. Os digo, si un día tienen que atender a alguien y llegan a la emergencia y se encuentran que la persona que está herida para atenderla justo es la vecina antipática que siempre les ha hecho la vida imposible, no, esta desgraciada la dejo tirada. ¿Pueden hacer eso? No, tienes que atender a quien te aborrece, a quien te odia, igual, a todos por igual. Dios, dice Jesús, hace salir su sol sobre todos, sobre buenos y sobre malos, y quiere que bendigamos y no que maldigamos. Estamos llamados a ser diferentes. La palabra de Dios nos exhorta a amar, a desear lo bueno, a hacer el bien y orar por aquellos que tienen actitudes o conductas que nos afectan y nos hieren. ¿Es fácil hacer eso? ¿Será fácil hacer eso? Nos resulta de repente incomprensible o de repente en teoría decimos, qué lindo amar por los que te detestan, orar por los que te detestan, amar a los que te odian, hacer el bien a los que te desean el mal. Pero aunque obviamente no es fácil, necesitamos recordar cómo es el amor de Dios para con nosotros. Jesús también dijo, bueno, lo dice toda la palabra por todos lados, pero en Lucas 6:36, sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios omnipotente, es misericordioso porque
no derrama su ira sobre nosotros, una ira que en realidad merecemos por causa del pecado, sino que en lugar de derramar ira y castigo sobre nosotros, nos da perdón y nos da su gracia y su amor. Nos regala salvación y un perdón que no merecemos. Y así como Dios no te trata como conforme a lo que mereces, sino que te da la gracia y el amor que no mereces, y esa es la gracia justamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera, nosotros también debemos tratar a otros no conforme a lo que ellos merecen. Y ese es el punto. Continuamos con el versículo 15 de Romanos 12. Y Pablo allí dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Recuerden que el libro de Romanos tiene dos grandes secciones. La primera sección va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que trata acerca más de reforzar temas doctrinales, enseñanzas con respecto a la fe cristiana y a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y a partir del capítulo 12 son consejos para la vida práctica de un creyente cristiano. Y entonces vamos a encontrar muchos de estos consejos sueltos en frases. Y lo primero es que se nos dice es que bendigamos y no maldigamos. Pero luego, ahora Pablo nos dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y esto nos habla de empatía. ¿Qué cosa es empatía? En términos generales, es identificarse con lo que otras personas sienten. Es participar emocionalmente en la experiencia o en lo que están experimentando otras personas. Es salir de uno mismo para ponerse en la realidad de otro. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, comprendiendo o tratando de comprender sus sentimientos y la situación que esté pasando. En otras palabras, en buen criollo, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y muchas veces no lo solemos hacer. Dos cosas dice aquí Pablo. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Gócense con los que se gozan. Imagínate lo siguiente. Un hermano cristiano está muy contento. Su hijo se acaba de graduar, ha recibido su diploma, ahora es ingeniero. Y este hermano cristiano que su hijo se ha graduado está feliz, gozoso y lo cuenta a los hermanos en la iglesia. Algunos dicen, bien, qué bien, te felicito. Pero por ahí sale alguien que dice, ¿y de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde su alma? ¡Pum! Le manda el bibliazo. Es cierto, todo versículo bíblico es cierto y la palabra de Dios es verdad, pero hay un lugar y un tiempo apropiado para experimentar y compartir las alegrías humanas, incluso alegrías humanas y temporales. ¡Ay, me compré un carro nuevo! ¡Qué bien! Y para la vida es tan gran cosa. Cuando me muera no me voy a llevar el carro, pero por eso voy a criticar o me voy a alegrar con la persona que está contenta. Hay tiempo, momentos apropiados para las alegrías humanas, aunque sean temporales, de modo que puedo y debo ser comprensivo del hermano que está feliz. Ahora hay muchas razones para estar contentos y gozosos. El mayor gozo es cuando tenemos paz para con el Señor y compartimos la alegría de muchos hermanos que la experimentan y la comparten. Pero cuando alguien está alegre por diferentes circunstancias, bueno, también queremos tener una actitud empática y no más bien antipática. Teniendo por claro siempre, por supuesto, que eso no significa para nada ser condescendiente con el pecado. No estamos hablando acá de alegrarte con el pecado de alguien. Estamos hablando de alegrarte simplemente cuando alguien se alegra por circunstancias cotidianas u otras cosas. Pero Pablo no solamente nos llama a alegrarnos con la felicidad o el éxito de otros. Felicidad o el éxito de otros. Bueno, me faltó comentar que hay veces que cuando otras personas tienen éxito y se alegran, hay personas, y a veces hay hermanos dentro de las iglesias, que no se alegran, sino que al revés se molestan. Y cuando alguien se molesta o se incomoda por la alegría o el éxito de otra persona, ¿cómo se llama eso? Envidia. Y no voy a cantar la cancioncita, pero le tienen envidia. Y la envidia es una emoción destructiva, negativa y no agradable al Señor. Pablo nos llama no solamente a alegrarnos con la felicidad o el éxito del otro, sino que también nos dice,
lloren con los que lloran. Supongo que alguno habrá leído en algún momento tradiciones peruanas o se habrá enterado. Yo no he leído las tradiciones peruanas completas, pero cuando estaba en el colegio nos daban algunas historias que estaban adentro de las tradiciones peruanas. Y entre esas historias estaban las lloronas del Viernes Santo. ¿Han oído hablar de las lloronas del Viernes Santo? Las lloronas, en la época de la colonia, del virreinato, para los entierros, para los velorios y a veces para las procesiones, contrataban a unas señoras que eran lloronas profesionales. Las contrataban para que lloren en los velorios, para que las personas que asistían al velorio pensaban que el difunto había sido una persona muy querida, porque habían como 4, 5, 6 o 10 señoras que estaban llorando, ¡ay, cómo se murió, tan bueno que era! Y con lágrimas de verdad. Algunas mujeres se untaban ajo en los ojos para que les salgan las lágrimas. Y hacían sus recutecos para poder fingir mejor. Y se las llamaban las plañideras, pues, y era una costumbre que continuó durante el virreinato y un poco después de la independencia, un poquito más, y también no solamente en Lima, sino en el norte. Pero bueno, ese llanto era una actuación, obviamente una emoción comprada, una expresión externa, pero no había un dolor real. Y eso no es lo que Pablo tiene en mente, solamente le hacía como un comentario gracioso de las cosas que hacemos los seres humanos, ¿no? Pero cuando la Escritura dice lloren con los que lloran, está hablando de sinceridad. No se trata de dramatizar por gusto, ni tampoco de tratar de impresionar a nadie, ni de aparentar. Pobrecito, pobrecito, y pongo cara de arrugado, pobrecito, pero por dentro me dice, ¿a mí qué me importa? No, empatía. Se trata de ponerse en el lugar del que sufre, tomar en serio la aflicción del que está pasando por la prueba y compartir su carga emocional. Hay muchos tipos de aflicciones. Aflicciones físicas, como Anita con su brazo, que llegó con cara de compungida. Hay diferentes tipos de cosas por las que atravesamos, problemas familiares, o de repente simplemente una tristeza profunda que nadie más entiende, solamente la persona que está triste. O de repente es alguien que es un poco depresivo y se entristece con facilidad. Y ser empático va mucho más allá que decir un simple lo siento. La empatía cristiana implica abrir espacio en nuestro corazón para el dolor de la otra persona. Pero también debemos tener en cuenta que cada persona sufre de manera diferente. Que lo que a mí me hiere con facilidad o me hace sufrir más no es igual que lo que le hace sufrir a otra persona. Y muchas veces fallamos aquí los creyentes cristianos, porque pensamos, pero no es para tanto, o yo he pasado por cosas peores, o debería ser más fuerte, sobreponte. Pero cada persona es emocionalmente distinta. Lo que a ti no te afecta tanto puede estar destrozando a otra persona por dentro. Y si alguien está llorando, sufriendo por algo que tú consideras insignificante, la Biblia no te dice que lo corrijas o que le metas un manazo en la nuca. Ya, oye, despabilate. Tampoco se nos dice que lo juzguemos o que minimicemos su dolor. Solamente te dicen, llora con el que llora. Y eso requiere de humildad, requiere paciencia, requiere de salir de uno mismo. Así que, como hay momentos para reír y celebrar, también hay tiempos para acompañar en el sufrimiento. La iglesia no está llamada a ser un lugar de frialdad espiritual. Está llamada a ser una comunidad donde el dolor del hermano no se pase por alto, donde nos consideremos unos a otros. Y eso es el amor misericordioso puesto en acción, porque de eso se trata. Vamos a enfrentar situaciones en la vida reales. También se nos dice en Romanos 12, 16, 14, 15 y 16. Imagínense, con este versículo vamos a terminar, pero este versículo ocupa la mitad del estudio de hoy. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. En este versículo se tocan 3 temas importantes. La unanimidad cristiana, o la unanimidad cristiana y también la solidaridad, y además la supremacía de la palabra de Dios por encima de nuestro propio razonamiento. Vamos a desarrollar cada uno de estos temas. La unanimidad cristiana, unánimes entre ustedes. Y con respecto a este primer tema, unánimes entre ustedes, la palabra unánime significa literalmente de un ánimo, de un mismo sentir, de una misma mente. Nuestro máximo estándar
nuestro mayor y mejor patrón a seguir siempre es Dios. Dios es lo máximo a lo que podemos admirar y a lo máximo que podemos aspirar. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, el único Dios verdadero existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son tres dioses, sino que juntos, compartiendo una misma esencia, son un solo Dios, pero con tres personas. Cada uno no es una diferente manifestación de Dios. O sea, el Hijo no es una manifestación diferente del Padre. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Pero los tres juntos forman una sola deidad, un solo Dios, porque son, aparte de que son uno en esencia, están y existen eternamente en una perfecta armonía, tan perfecta que son un solo Dios y no tres dioses. Perfectamente unidos en voluntad, perfectamente unidos en carácter, perfectamente unidos en propósito. Dentro de la Trinidad no hay competencia. Oye, Jesús, te están cantando demasiado a ti y muy poco a mí. ¿Dónde han dejado las canciones dedicadas al Padre? No hay rivalidad en absoluto. El Padre se goza cuando honran al Hijo y el Hijo se goza cuando glorifican al Padre. El Espíritu Santo obra para que se gloríe a Jesús y al Padre. Hay una perfecta armonía, no hay división en la deidad. Y una de las razones de esa perfecta armonía es que la voluntad del Padre es perfecta. Ya lo habíamos explicado anteriormente cuando hablamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor que pueda suceder o que se pueda diseñar o que se pueda pensar que la voluntad de Dios es perfecta. Y entonces Jesús siempre decía: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y siempre buscaba hacer la voluntad del Padre y oraba: hágase tu voluntad y no la mía, decía Jesús. Siempre hizo y siempre hace la voluntad del Padre. Y entonces por eso hay perfecta armonía. No está cada uno queriendo hacer lo que le da la gana. La voluntad de Dios es perfecta. Y de manera similar, en la iglesia somos muchos miembros. Este es un pedacito del cuerpo de Cristo. Hay otros pedacitos del cuerpo de Cristo en diferentes partes de Lima, del Perú y del mundo. Y todos juntos, aunque no nos conozcamos y seamos de diferentes agrupaciones, diferentes grupos, diferentes denominaciones. En el caso de Calvary Chapel no es una denominación, pero es un movimiento cristiano. Pero todos ocupamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros con diferentes, y dentro de una congregación, muchas personas con diferentes temperamentos. No todos somos igualitos. Diferentes maneras de pensar, diferentes trasfondos, incluso diferentes opiniones y a veces gustos diferentes. ¿Quién de acá es de Alianza? Los demás, ¿no? Oye, qué mal. Hay diferentes opiniones, pues, y yo tengo que amar a mis hermanos de la U. No es culpa de ellos ser de la U. Amarnos unos a los otros, aunque tengamos opiniones, gustos diferentes. O sea, no es un problema tener variedad, tener diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Eso no es un problema. El problema surge cuando cada uno quiere imponer su propia voluntad. Cuando cada uno quiere pensar que siempre tiene la razón y que los demás están mal. Ahí es cuando se sectariza la cosa. Pero cuando todos buscamos la voluntad de Dios, entonces ahí sí todos estamos apuntando a lo mismo. Y cuando apuntamos todos a la misma meta, que es buscar la voluntad de Dios y agradar a Dios, entonces armonizamos en la unidad y podemos ser unánimes. Pablo dice en 1 Corintios 2:16, allí Pablo dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hemos sido salvados y el Espíritu Santo ha venido a nosotros, el Señor ha ido renovando nuestro entendimiento. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa valorar lo que Cristo valora, tener un mejor entendimiento, una mayor sabiduría, discernir espiritualmente, saber lo que está bien, lo que está mal. Ya no relativizo, ya no por conveniencia propia, no trato de justificar las cosas que no son justificables.
discierno espiritualmente en lugar de discernir carnalmente. Cuando tengo la mente de Cristo, puedo adoptar la perspectiva de Dios con respecto a la vida, con respecto al pecado, con respecto a la humildad, con respecto al servicio, con respecto al amor, al verdadero amor. No al amor de San Calentín, sino al verdadero amor, al amor bíblico, al amor de Dios. Y si todos tenemos la perspectiva de nuestro Señor Jesús acerca de la vida, el pecado y la humildad y el servicio y el amor, entonces todos caminamos con una misma mente, es decir, unánimemente. Con respecto al segundo tema del versículo Romanos 2:16, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No altivos, sino asociándose con los humildes. La persona altiva es una persona que se cree superior a los demás. Tiene un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Ya habíamos leído en este mismo capítulo de Romanos 12, en el versículo 3, hace unas cuantas semanas atrás. Lo puse por allí. Sí, Romanos 12:3. Y Pablo allí dijo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pienses de ti mismo, no tengas un concepto de ti más alto que el que debes de tener. Piensa de ti con cordura. Es más, en Filipenses, creo que es Filipenses 2. Si lo encuentro rápido, lo comparto, y si no, lo parafraseo. Filipenses 2. Dice Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No discutas, pelees por cuestiones de orgullo, de altivez, de creerte superior a los demás. Estima a los demás incluso como superiores a ti mismo. Como la persona activa se cree superior a los demás, tiene una actitud que busca relacionarse con aquellos a quienes él juzga que también son más importantes. Busca a los más influyentes, a los que pueden aportar prestigio o algo. Entro a la iglesia y chequeo a esa persona, me parece que es importante, ese también, con ellos me junto. Con los otros no, porque aquí está diciendo no altivos, asociándoos con los humildes. Opuestamente a la altivez, Jesús siempre atendía a los pecadores, atendía a los menospreciados, atendía a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Veía las cosas diferente a como las ve la gente común y corriente. Jesús mismo dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Y Él espera eso de nosotros, que tengamos esa actitud también. Santiago hace una acotación interesante. Santiago capítulo 2, los versículos 2 al 4. Ahí Santiago dice, justo hablando de Santiago, que es Jacobo, uno de los muchos Jacobos mencionados en la Biblia, pero este Santiago es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. No es uno de los 2 apóstoles, no es del grupo de los 12. Santiago fue líder de la iglesia cristiana en Jerusalén en los inicios del cristianismo. Pero Santiago dice en su carta, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate para aquí bajo mi estrado. ¿No están haciendo distinciones entre ustedes mismos? Las iglesias de Calvary Chapel, o la iglesia de Calvary Chapel, el movimiento empezó en los años 60, mediados, finales de los años 60, y el pastor Chuck Smith, que fundó este movimiento, en realidad él lo llamaron para conducir una iglesia que ya existía, una iglesia pequeña que ya existía, que se llamaba Calvary Chapel. Pero en tanto que empezaba a conducir esta iglesia, él con su esposa empezaron a sentir a tener sentimientos fuertes de misericordia hacia los hippies. Los hippies en ese tiempo eran menospreciados en la sociedad y menospreciados también en las iglesias. Las iglesias no les permitían entrar porque los hippies tenían la mala fama la realidad de no bañarse,
de andar todos andrajosos, el pelo largo, descuidado, las barbas crecidas, andaban o descalzos o con sandalias, o ropa sucia. Y cuando empezaron a predicarle a los hippies y los hippies empezaron a convertir, empezaron a asistir a la iglesia y empezaron a llenar la iglesia. Y ellos tenían la costumbre de sentarse en el piso, pues. Y en Estados Unidos, las iglesias que tienen buenos ingresos, pues tienen sus pisos muchas veces alfombrados. Resultaba que todos los hippies llegaban y se sentaban en el piso alfombrado de la iglesia, y los líderes de la iglesia se reúnen con el pastor Chuck y le dicen: Pastor Chuck, todos esos muchachos andrajosos, sucios, están viniendo y nos van a malograr la alfombra de la iglesia. Así que tiene que hacer algo al respecto. Y Chuck Smith le dijo: tienen toda la razón, esos muchachos están malogrando la alfombra. Y a la semana siguiente mandó quitar la alfombra. Entonces, el énfasis es la gente, el amor a las personas. No se les obligó a los hippies a cambiarse de ropa ni a vestirse, pero cuando se entregaron al Señor, su alegría era tan grande que con el paso de los años se fueron formalizando un poco. Muchos de los pastores de la actualidad, de los mayores, de la primera generación, fueron hippies en sus tiempos. Después se les pasó la onda, después ya se bañaban más seguido. Pero bueno, asociarse con los humildes significa no medir el valor de un hermano por su profesión, su dinero, su trasfondo. Tampoco buscar conexiones estratégicas dentro de la iglesia ni hacer círculos cerrados buscando estatus, porque la iglesia no es un club social. La iglesia es una comunidad de redimidos por gracia, donde todos somos pecadores arrepentidos, que porque Dios ha sido bueno, nos ha tendido la mano y nos ha amado. Ante los ojos de Dios, que es santo, 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 nos vería pues cochinos, sucios. No digo con pelo largo como los hippies, porque no lo tengo, pero ante los ojos de Dios no mereceríamos que Él nos acoja, pero aún así nos ama y Él nos limpia con la sangre de su Hijo Jesús y con su Espíritu Santo, y no nos chotea, no nos deja de lado. Así como creyentes cristianos, que como creyentes cristianos en las iglesias somos solidarios y unánimes con todos por igual. El tercer punto del versículo 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Pablo está citando este concepto. Miren que es un concepto bien importante, es una verdad espiritual. No sean sabios en su propia opinión. Y Pablo cita este concepto que viene desde el Antiguo Testamento, no es una novedad inventada por Pablo, y se encuentra tanto en el libro de Proverbios como en el libro de Isaías. Aquí he copiado los textos en Proverbios y en Isaías. En Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, no te creas sabiondo pensando que yo puedo vivir como me da la gana, que puedo hacer lo que quiera y que no va a pasar nada. No, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fuerte esa afirmación. Una persona que se cree sabia por sí misma, que se cree autosuficiente, que se siente independiente de Dios, que pone su propia opinión y su propio criterio por encima de la voluntad y de la palabra de Dios, esa persona, dice el Proverbio 26:12, más esperanza hay del necio que de él. En realidad, el ser humano tiene el atrevimiento de ser muy soberbio y muchas veces intelectualmente soberbio, creyendo que sabe muchísimo. Es que el conocimiento ha aumentado mucho. Sabiduría humana ha habido siempre, desde que hay ser humano. Y los sabios de la antigüedad podían ser tan o más sabios que los sabios de la actualidad. La única diferencia es el desarrollo de la tecnología. Pero cuando lees escritos de filósofos antiguos, te vas a dar cuenta que el razonamiento es prácticamente el mismo. Había gente muy inteligente en la antigüedad y hay gente muy inteligente el día de hoy. Pero aún con toda esa inteligencia y con toda esa sabiduría, se queda infinitamente chiquita y cortita frente a la sabiduría eterna de Dios. Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando en el libro de Isaías lanzan un ay, es como decir, pobre de esa persona, desdichada de esa persona. Es todo lo contrario a las bendiciones de aquellos que ponen
la palabra de Dios como lo más importante en sus vidas. Creo que todos o casi todos, en algún momento de nuestra existencia, hemos lidiado con este tipo de actitud, de creernos más sabios que la palabra de Dios. Cuando recién empecé a congregar, o cuando volví a congregar en el año 98 en Miraflores, me encontré con algunos de mis amigos que ya los había conocido de antes, me los reencontré, y a veces teníamos algunas conversaciones y discusiones, y estamos hablando acerca de los dinosaurios, y oye, pero Adán y Eva, ¿hace cuánto tiempo existieron? Hace 6.000 años, ¿cómo es la cosa? Y yo le decía, no, pero es obvio que el Génesis es simbólico, pues en muchos aspectos. Si los dinosaurios está demostrado, por los fósiles está demostrado que existieron hace 60 millones de años o más de 100 millones de años en algunos casos. O sea, todo lo que sale ahí es simbólico. O sea, no negaba la Biblia, pero al mismo tiempo pensaba que yo sabía más porque yo había aprendido cosas del colegio y de lo que todo el mundo repite en las comunidades científicas. Pero resulta que muchos de los métodos que se utilizan para fechar los fósiles antiguos son métodos que son falibles. Que tú encuentras un fósil y le utilizan un método para encontrar la antigüedad de ese fósil y por un método lanza 5 millones de años. Le vuelven a tomar una prueba y lanza 180.000 años, le vuelven a tomar otra prueba y lanza 10.000 años. Y el científico dice, no, yo escojo la de 5 millones de años. Entonces es arbitrario. La verdad que hay varias razones demostradas por muchos científicos cristianos muy sabios y muy coherentes. No estoy empapadísimo del tema, no soy un científico cristiano, pero los hay. Y hay quienes dan conferencias públicas y les hacen todo tipo de preguntas y las responden al respecto, pero demuestran que el planeta Tierra y la creación no es tan antiguo como muchas personas creen. La cosa es que yo en esos tiempos creía que mi opinión, que lo que yo creía estaba por encima de lo que decía la Biblia. Pasó un poco de tiempo para que me diera cuenta de que no, lo que dice la Biblia está por encima de lo que yo creo, por encima de mi opinión. Todos probablemente hayamos tenido que lidiar en algún momento, en una etapa de nuestra vida. También hay muchas personas que, por razones morales, tratan de anteponer su opinión con respecto a la Biblia. En la Biblia dice, no hagas esto. Y algunas personas dicen, no, pero no tienes que ser tan radical. Está bien, o sea, tomarlo en cuenta los consejos está bien, es bonito, pero no es tan así la cosa. Tú puedes aprovechar y hacer las cosas de esta manera, disfruta la vida, etc. Por ese tipo de pensamiento es que entró el pecado a toda la humanidad. Eva conocía el único mandato que Dios había dado al ser humano hasta ese momento, al hombre y a la mujer. No coman del árbol que está en medio del huerto, porque si comen de ese fruto, ciertamente morirán. El único mandamiento. Esa era la palabra de Dios. Viene Satanás y tienta a Eva, ya conocemos la historia. Con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. No, sí podemos comer de todos los árboles, excepto de ese. De ese no podemos ni comerlo ni tocarlo, porque si no moriremos. Y Satanás dice, no morirás. Dios te dice, si comes vas a morir. Y Satanás te dice, no, come nomás, no vas a morir. Y Eva, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Y vio el árbol y fue tentada. Y vio que era agradable a los ojos, agradable para comer y agradable para tener sabiduría. Y Satanás dijo, Dios sabe que si comes vas a ser sabio como Él, conociendo el bien y el mal. Y fue tentada y comió. Entonces ella confió en su propio criterio por encima de lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nos pasa eso, y eso es lo que le pasa a la gente. Ponen su criterio por encima de la palabra de Dios, pecan y, como dice el Señor, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Entonces, cuando los seres humanos dejan de lado el criterio de Dios, la palabra de Dios, para poner por encima su propio criterio, entonces caen en una arrogancia que los aleja más y más de Dios y conlleva a una peor depravación espiritual y moral. Este principio de no seas sabio en tu propia opinión es transversal en la Biblia. El orgullo intelectual, creer que lo que yo pienso está por encima de lo que dice la Biblia, me crea un orgullo intelectual que cierra mi corazón, me crea una autosuficiencia que
que me impide, por falta de humildad, me impide aprender o ser enseñable. Y la verdadera sabiduría nace del temor de Dios y de la humildad. En Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor que significa amarle, respetarle, reverenciarle, tomar en cuenta su palabra. Bueno, tener siempre a la palabra de Dios como autoridad máxima, por encima de nuestro propio criterio, por encima de nuestra propia opinión, nos protege, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos mantiene humildes y permite que seamos solidarios y unánimes en la iglesia. Terminemos con algunas conclusiones. Los versículos que hemos visto esta mañana, Romanos 12, 14, 15 y 16, nos muestran que el amor cristiano no es una emoción superficial, sino que el carácter siendo transformado. Bendecir al que te hiere, alegrarte sin competir, sin envidiar, llorar siendo comprensivo, sin minimizar, vivir en humildad, someter nuestra mente a la palabra, y todo apunta a lo mismo, a tener corazones gobernados por Cristo. La gente en el mundo vive defendiendo su ego, el creyente vive reflejando a su Señor. Y la unidad que el Señor quiere de nosotros nace cuando la mente de Cristo reemplaza el orgullo humano. Así que esta semana que viene, pensando en lo que hemos visto juntos, preguntémonos, ¿yo bendigo y perdono a los que han hecho algo que me haya afectado o me haya dolido? No voy a perdonar. Hace tiempo escuché a una persona decir una cosa horrible. Una persona había sido muy afectada por la conducta de otra persona. Y esta primera persona que fue afectada dijo, no lo voy a perdonar nunca, aunque me vaya al infierno, pero no lo voy a perdonar nunca. Se consideraba muy católica. Rezaba, se persignaba, se confesaba, etcétera, pero dijo, no lo voy a perdonar nunca, aunque me vaya al infierno. Jesús, después de la oración del Padre Nuestro, dice, porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre que está en los cielos les perdona las suyas. Pero si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, su Padre que está en los cielos tampoco perdona las suyas. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de que alguien no sea perdonado por Dios? Si alguien no es perdonado por Dios, no va a pasar la eternidad con Dios. Porque uno tiene que arrepentirse, pedir perdón para ser perdonado. Y Dios dice, también perdona. Como yo te perdono, tú también perdona. ¿Sí? Si Dios, siendo santo, puro, infinitamente grande y bueno, nos perdona a nosotros, entonces Dios sí se puede rebajar a perdonarnos, pero yo no me voy a rebajar a perdonar a otro. ¿Me creo yo superior a Dios? Bueno, bendigo y perdono a los que han hecho algo que me ha afectado. ¿Hay alguna persona que me haya criticado últimamente, a quien yo deba bendecir el día de hoy, deba orar por esa persona? Celebro la alegría de los demás sin sentir envidia. Acompaño en el dolor a otras personas sin juzgarlas. ¿Quién en mi comunidad está celebrando algo hoy para gozarme con él o alguien está sufriendo para llorar con él? Busco la voluntad y piensen en esto durante esta semana. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios por encima de mi propia opinión? ¿En qué área de mi vida estoy siendo sabio en mi propia opinión y necesito escuchar el consejo de Dios que está en la Biblia? Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, su amor fluye, la humildad crece y la iglesia camina unánime. Y de eso se trata, de que existamos y vivamos para agradarle a nuestro Dios, porque al final eso redunda en que nosotros estemos agradados y que estemos llenos de gozo. Todos queremos tener gozo, todos queremos tener paz. En la medida en que busquemos agradar a Dios, ese gozo y esa paz va a ser una consecuencia para nuestras vidas.